artículo que decía, trata de juntarte con gente que esté dispuesto a romper techos por ti. Para los que no conocen la Biblia es una palabra rara, pero para los que entendemos, hubo 4 jóvenes que Jesús estaba predicando en una casa y dice que llevaron un paralítico en un lecho, en una manta, y como no había manera de entrar a la casa para que él los toque y los sane, dice que estos jóvenes empezaron a romper el techo de la casa y lo bajaron con cuerdas y el Señor los sanó. Reúnete, júntate, provéete de gente que esté dispuesta a hacer algo extraordinario por ti. Pero, ¿sabes? Muchas veces nosotros pecamos porque no valoramos a esa gente. Esa gente nos es molesta cuando estamos en la carne. Esa gente que te arrebata del fuego te es un problema, porque estamos cómodos en la carne, en el mundo, en el vicio, en el entretenimiento, en el ocio. Entonces, personas que están dispuestas a arrebatarte del fuego te son violentas, te son radicales, te son una confrontación, te son incómodas cuando estás conformado a tu miseria. Pero gloria a Dios por aquellos que están dispuestos a romper un techo por mí y a romper un techo por ti. Decía el profeta Isaías, oh, si rompiesen los cielos y bajases, porque si bien Abraham no nos conoce, tú nos creaste. Eso está hablando de que había un estorbo, había un tropiezo, una división entre ellos y Dios, y necesitaba que el cielo se abra, que se rompieran los techos de bronce y bajara la gloria de Dios. Pero muchas veces aquellos que nos pueden introducir al pacto, que nos pueden introducir a un entendimiento, que nos pueden introducir a una vida más plena, más abundante, muchas veces son violentos con nuestra carnalidad, son violentos contra nuestra mundanidad, son violentos contra nuestra cultura familiar, religiosa, pecaminosa. Entonces nos incomoda en el momento, pero no estamos dando cuenta que un bombero cuando va al rescate de alguien y se está incendiando el 10º piso y el bombero sube por la escalera a alta velocidad, corriendo, y te toma del cuello, te arrebata, te sube a su hombro. Claro, a ti te da el vértigo, a mí me da el vértigo. Pero que el bombero sabe que es la única forma de escape en ese momento para salvar tu vida. Nadie conscientemente querría bajar por una escalera 10 pisos, corriendo, para huir del fuego. ¿Se acuerdan de las Torres Gemelas cuando hubo ese atentado? Que la gente se lanzaba al vacío, del piso 100 y pico se lanzaba. ¿Por qué se lanzaba? Porque no quería arder. Quizá hubiese tenido una oportunidad aún de escapar, pero la gente se turbó y empezó a reaccionar a lo que le estaba pasando de la peor manera. Muchos se precipitaron al vacío, se lanzaron al vacío porque no tenían esperanza de escapar. Pero ellos mismos se apresuraron a suicidarse, a destruirse, por no esperar un rescate. Claro, eso fue todo muy rápido, pero a veces el Señor tiene un rescate para nuestra vida, pero la gente toma malas decisiones, malas elecciones, porque no puede esperar en el consejo ni en la ayuda de Dios por medio de hombres y mujeres que Dios envía a socorrernos. Y toda palabra de advertencia y toda palabra de exhortación es un socorro de Dios. Dice que en el Salmo 107 dice, pero luego clamaron a Jehová y Él los libró. Él envió ayuda. Entonces muchas veces nosotros estamos esperando que Dios en persona baje a ayudarnos. Y Dios no baja en persona. Dios tiene personas que en su nombre bajan de las alturas donde el Señor las tiene. Entonces el Señor le da una palabra a alguien, le da una dirección, le da una intercesión profética, le da una profecía, y ese es tu rescate. Tu rescate no solamente viene directamente de Dios en persona, sino que Dios envía ayuda, envía instrumentos, envía ángeles, envía personas, envía palabra, envía maneras de consolar, de restaurar, de bendecir, de alentar y de dirigir nuestra vida hacia esa victoria. Entonces, yo tenía una enseñanza sobre el tropiezo y voy a hablar, pero lo voy a compartir de otra manera, porque mientras estaba ahí el Señor me habló en mi corazón con esto. Hoy nosotros necesitamos restaurar el altar. Tú tienes que enfocarte en esto. Tenemos que restaurar el altar de Dios. Ayer me gocé. El Señor me había dicho al principio del mes que el Señor tenía el mejor vino para este mes. Ayer cuando lo vi a Iván compartir, que no es que compartió una prédica, sino un testimonio que es tan válido
porque es la misma obra del Espíritu Santo en Él, y también es respuesta a nuestras oraciones. Y cuando Él hablaba de la motivación con la que hace las cosas, y yo sé que cada uno de nosotros hacemos con esa motivación las cosas, no es el único, pero entendemos que muchas veces hay un fruto que no se ve, porque las intenciones del corazón nadie las puede expresar, solamente Dios. Pero tener tal corazón para Dios, donde no seamos hallados fieles, que si el Señor pesa nuestros corazones, no encuentre en nuestro corazón egoísmo, una motivación extraña, una motivación manipuladora, porque hacemos algo, damos algo, sino que Dios encuentre gratitud, contentamiento, alegría, un sentido de deuda, de amor, por causa de su gracia. Eso es lo que el Señor verdaderamente quiere producir. Y eso, ¿sabe qué? Eso es obra del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que nosotros podríamos hacer que no son obra del Espíritu Santo. Pero lo que el Espíritu Santo produce es lo que Dios busca en nosotros. Porque el fruto del Espíritu en nosotros, que es gozo, paz y todo lo que sabemos, testifica de Jesús más que obras. A veces la gente hace cosas con el título de Dios, pero Dios no está en eso, porque no es el Espíritu de Dios el que lo está produciendo, ni la motivación es conforme al Espíritu de Jesús. Entonces, necesitamos nosotros, si queremos ser aprobados por Dios, si no podemos hacer cosas porque nos gustan, ¿no? Ay, no, yo canto a Dios porque a mí me gusta cantarle a Dios. Bueno, tú te estás sirviendo tú. Cuando nosotros hacemos las cosas porque Dios nos ha puesto y dispuesto en el corazón, entonces estamos sirviendo al Señor. Entonces no se trata de hacer lo que nos gusta, sino lo que Dios demanda. A mí hay muchas cosas que no me gustan y las hago, porque a Dios le place que las haga y el Señor me escogió así. Y otras cosas me gustaría hacer y Dios no me las permite hacer y me encantaría hacerlas. Una de esas cosas sería tener un programa de radio. Y aquí en España nunca hemos podido tener un programa de radio en tantos años. Y es una cosa que me encantaría tener y no lo tenemos. No se ha dado. Entonces, para resumir, es el tiempo de restaurar el altar. No el altar solamente acá, sino el altar de tu corazón y el mío. Es el tiempo de restaurar el altar. Yo sé que Dios está mostrando aquellas cosas que necesitamos reconstruir, restaurar. Dios está mostrando la necesidad que tenemos de habilitarnos para nuevas etapas, para nuevas dimensiones espirituales. Entonces mira esto, vamos a ver algo profundo. ¿Cuántos necesitan renovarse en Dios? ¿Cuántos necesitamos? Bienvenido. ¿Cuántos necesitamos restaurar el altar, que es el corazón? En la Biblia, en la antigüedad, el altar era el lugar de los sacrificios. El último altar del Viejo Testamento que introduce al Nuevo es la cruz. La cruz es el altar donde el mejor y perfecto sacrificio fue ofrecido por toda la humanidad. El sacrificio de Cristo, el sacrificio vicario, es el sacrificio eterno que va desde la eternidad, desde ahí hasta la eternidad pasada y desde ahí hasta la eternidad sin límite hacia el futuro. O sea, la cruz lo contempla todo. La cruz redimió todo por la sangre. La cruz alcanzó a toda la creación, a todos los hombres, a todos los millares de ángeles, a todas las criaturas, a todo lo creado. La cruz, por medio del sacrificio de la cruz, se redimió. Entonces, ese es el altar por excelencia. Pero luego, todos nosotros que vivimos ahora por la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tenemos un altar móvil, somos los tabernáculos vivientes. Cristo vive por la fe en nuestros corazones, habita por la fe en nuestros corazones, somos el templo del Espíritu Santo y tenemos que nosotros vigilar el altar. ¿Cómo está tu altar delante de Dios? ¿Está tu altar limpio para ofrecer sacrificios aceptables al Señor? ¿Está nuestro altar ordenado con las prioridades correctas o tenemos el altar descuidado? La palabra enseña que en la antigüedad los sacerdotes tenían que quitar las cenizas del sacrificio de ayer para dar hoy un nuevo sacrificio con el altar limpio. No podíamos tener en el altar, digamos, residuos o rastros de los sacrificios pasados, sino que cada vez que se presentaba un sacrificio delante de Dios tenía que ser una primicia, tenía que ser algo fresco, tenía que ser algo nuevo, tenía que ser algo de ahora. O sea, tener una vigencia en el sacrificio. Continuamente debería haber una ofrenda encendida a Dios, pero esa ofrenda tenía que ser
del momento, espontánea, instantánea, bien ofrecida, pero también bien preparada en el corazón. Entonces muchas veces nosotros hacemos cosas para Dios o damos cosas a Dios, pero lo hacemos de aquella manera, ¿no? O sea, hay gente que ofrenda como pagando el peaje o pagando una cuota de Netflix. Siempre procuremos nosotros traer al alfolí voluntariamente y personalmente presentar a Dios nuestra ofrenda. Nunca fue la idea de Dios mandar la ofrenda por un correo. Nunca fue la voluntad de Dios que la gente tenga la ofrenda por allá y su corazón por el otro lado. Cuando el Señor dispuso el tema del diezmo, dijo, yo elegiré y yo te señalaré el lugar donde tú llevarás el diezmo. Tú no lo podrás llevar donde tú quieres. Yo te señalaré dónde vas a llevar tu ofrenda, dónde vas a llevar tu diezmo, dónde vas a presentar tu sacrificio. Dios lo decide, no lo decides tú ni yo. Por supuesto que es el lugar donde nosotros comemos, donde somos suministrados. Pero lo que quiero decirte es que no es la voluntad de Dios que tu corazón esté aquí y tu ofrenda esté allí. Entonces cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, presentamos sacrificio, presentamos oración, adoración, ofrenda, lo que presentamos, pero nosotros estamos allí. Entonces mucha gente tiene la cultura americana que diezman sin congregar, diezman siendo delincuentes, diezman. Entonces los pastores toman ese diezmo como si fuera algo santo, algo de parte de Dios, y no es de Dios. Porque si tú no puedes presentarte delante de Dios con tu ofrenda, entonces tú estás dando una limosna o dando una cuota, como los socios vitalicios de un club, pero no estamos nosotros honrando a Dios con nuestros bienes, con un corazón limpio, que es lo que Dios está mirando a la hora de recibir nuestra ofrenda. Esto es una enseñanza, pero como estamos hablando del altar, estamos hablando de qué es un altar. El altar es el lugar de los sacrificios. El altar es el punto de encuentro con Dios. El altar es donde nosotros podemos expresar amor, fe, gratitud y alabanza. Y es donde Dios también examina nuestro corazón. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando el Señor vio el corazón de Caín y el corazón de Abel? Y también cuando Jesús vio a aquella viuda que dio todo. Y dijo, esta ha dado más que los ricos, porque ha dado de lo que no tenía, lo dio todo. Y el Señor no estaba mirando la cantidad, estaba mirando el corazón. Entonces, el Señor nos llama esta mañana a restaurar el altar. Para este año, 2026, que nosotros podamos entrar en este año delante de Dios con un altar vigente, restaurado, con una ofrenda de ahora. Que no vivamos ya de las memorias pasadas, de las cosas que hemos hecho o no hemos hecho para Dios, aún de los errores que hemos tenido, que no tengamos ni pensamientos de condenación, ni pensamientos que sean tropiezo a nuestra comunión con Dios, pero tampoco tengamos en poco el altar de Dios. Mira, una de las cosas que son comunes de esta generación y de este tiempo, lamentablemente, somos una de las últimas generaciones antes de la venida de Jesús. Y esta generación ha vivido muchos cambios, ¿no? La gente mayor que yo, de 70, 80, 90 años, ¿cuántos cambios ha vivido la humanidad en el último siglo? ¿Cuántos cambios ha vivido en las últimas décadas? No más. Lo que es la tecnología, lo que es tantos cambios que ha vivido el mundo. Algunas cosas fueron para bien, otras cosas son de tropiezo. Pero cuántas cosas nosotros somos testigos de cambios. Nuestra niñez no tiene nada que ver con la niñez de los chicos de ahora, porque nuestra manera de divertirnos, nuestra manera de aprender era muy diferente y todo va cambiando. ¿Cómo será los próximos 10 años? No lo sabemos. Pero quiero decirte que Dios sigue siendo el mismo y Dios sigue esperando lo mismo de nosotros, más allá de los cambios, más allá de los trastornos que sufre la humanidad por el aumento de la ciencia y todas estas cosas, pero Dios sigue siendo el mismo y Dios tiene lo quiero decir así, una tecnología espiritual para que nosotros siempre estemos en vigencia y que siempre estemos a la vanguardia. Los entendidos en el pacto, los entendidos en la promesa, los que conocen a Dios en primera persona, nunca van a quedar atrasados. La gente del mundo nos tilda y nos juzga como gente atrasada, gente antigua, gente que tiene que renovarse. Sin embargo, los que están en el Espíritu son las personas más vigentes que hay. Porque el Espíritu Santo es el renuevo. El Espíritu Santo es la revelación permanente que se está sucediendo en nuestro espíritu. Entonces, puede cambiar las fórmulas, puede cambiar las cosas, las apariencias, puede cambiar el envoltorio, pero la vida es la misma. Se sustenta de la misma manera, se sostiene de la misma manera, se nutre de la misma manera con las cosas eternas. Entonces, las cosas de Dios no pasan de moda nunca porque son eternas. Y los que hacen la voluntad de Dios tampoco pasarán, sino que permanecerán para siempre. Entonces, para ello el Señor nos tiene que ir renovando. Entonces, lo que quiero decirte es que nuestro altar tiene que estar
continuamente limpio y estar recibiendo digamos, la suministración de aquello que nosotros entendemos que Dios nos manda. Por ejemplo, tú no puedes vivir de la oración de ayer. Tú has sembrado ayer oración, hoy disfrutas de esa oración, como daba el testimonio Cristina, como daba el testimonio Nancy, de que por las oraciones, por la fidelidad de Dios, sí, pero hoy tenemos que sembrar para nuestro mañana, porque hoy estamos cosechando el ayer, pero hoy tenemos que sembrar para mañana. Por eso tenemos un altar hoy. No nos podemos quedar con el altar de ayer, con el fuego de ayer. Hoy tenemos que tener el altar encendido. Entonces, mira, no es que los cristianos no están conscientes de un altar, sino que el altar está, digamos, compitiendo con las cosas del mundo. Si tú llamas el altar el congregar, si tú llamas el altar tu devocional a Dios, si tú llamas el altar tu comunión con Dios, ¿cuántas cosas, como decía Nancy, que tenemos que postrarnos y tenemos que decidir, interceder, invertir tiempo en la presencia de Dios, invertir tiempo en la edificación por fe, invertir tiempo en la comunión con los santos, invertir tiempo en conocer a Dios por la Escritura y por la experiencia, invertir tiempo para sembrarnos a favor de alguien en el amor y en el nombre de Cristo? Entonces, todo esto tiene que ver con tu altar, con tu devocional, con tu amor, con tu dedicación a las cosas de Dios. Entonces, la gente tiene una cultura de lo que es el cristianismo y por eso muchas veces nos desprecian, porque aún la gente que no conoce a Dios, pero que de alguna forma le teme, entre comillas, ve la conducta de los cristianos contemporáneos y dice, pero ¿cómo tú siendo cristiano vives tan livianamente? Pero ¿cómo tú hablando de fe no crees a Dios? Pero ¿cómo tú teniendo de cerca a un Dios santo no se ve la santidad en tu vida? Pero ¿cómo tú te puedes mezclar tanto en el mundo y confundir en el mundo cuando se supone que tú eres hijo de Dios? Entonces, cuando tropieza la verdad en los cristianos, estamos hablando de una serie de mensajes acerca del tropiezo, cuando la verdad tropieza, la justicia queda afuera y el derecho no está. Y entonces comemos el daño que le pertenece al impío, no al justo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros mismos hemos dejado la verdad afuera. Hemos salido de nuestra responsabilidad. Dios no es soberano en nuestra vida. Entonces, somos confundidos como gente común cuando hemos sido limpiados para ser especial pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque hemos dejado el derecho de Dios fuera. Entonces, el nuestro tampoco se va a ver. Porque si yo le quito al derecho y la soberanía a Dios de mi vida, yo no puedo esperar vivir como un pueblo especial, como un linaje escogido, como un real sacerdocio. Porque el Dios a quien sirvo y al que debo temer y obedecer, lo tengo no atendido en mi altar. Entonces el temor de Dios nos enseña y nos aprovecha. Entonces tenemos que restaurar el altar. Tenemos que restaurar nuestra condición de hijos de Dios, pero en la comunión íntima con Él. Tenemos que restaurar nuestra comunión como hermanos, reconciliarnos en el sentido bíblico de la palabra, no quedar bien con carne y sangre perturbada, pervertida, no. Nosotros tenemos que llegar a la unidad de la fe, en un mismo sentir. Y aún si es necesario, contender ardientemente por la verdad. Porque hay cosas que nosotros las tenemos que defender, a otras las tenemos que resistir, a otras las tenemos que evitar, de otras tenemos que huir y a otras las tenemos que procurar. Y eso te lo va a dar el Espíritu Santo, el discernimiento. Hay personas de las que te tienes que separar y hay personas a las cuales tienes que, tú de alguna manera, mantener esa comunión y estar siempre con una actitud de reconciliación, porque sabemos que el que anda con sabios, sabio será. Pero el que se junta con gente iracunda, con gente necia, eso le va a alcanzar. Entonces tú tienes que elegir bien con quién andar, cómo andar. Tienes que elegir bien a quién oír, a quién invitar, con quién consultar cosas importantes y cosas, digamos, relevantes de tu corazón, porque tú no puedes pedirle consejo a cualquier tipo de gente. Tú no puedes darle lugar a cualquier tipo de espíritu. Probar los espíritus, porque no todos son de Dios. Entonces, cosas le pasan a la gente buena y cosas le pasan a la gente mala, pero tú tienes que elegir dónde y cómo edificar. Entonces, vamos rápido. Mira, dice la palabra que nosotros necesitamos restaurar el altar. ¿Sabe cuando Elías, Primera Reyes capítulo 18, cuando Elías tuvo esa confrontación con los falsos profetas, con los profetas de Baal? ¿Sabe lo que hizo Elías? Elías lo primero que hizo, dispuso el altar.
y luego oró para que baje el fuego. Muchos quieren ver la gloria de Dios, pero no tienen un altar ordenado en su corazón. Muchos quieren ver milagros, pero no tienen tiempo de oración, no tienen tiempo de comunión, no tienen tiempo de adoración, no son hijos de nadie, no se dejan instruir, no se dejan exhortar, no se dejan disciplinar, no se dejan ayudar y quieren ver la gloria de Dios, los resultados de su fe en su vida, cuando no tienen, digamos así, una manera sólida de pararse frente a todas las tormentas que vienen para sacarnos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Aquellos que edificaron sobre la roca, dijo Jesús, soplaron viento, vinieron tempestades, vinieron lluvias, pero no pudieron conmover aquella casa porque estaba fundamentada sobre la roca. Esa roca, ese fundamento cuya arquitecto dio y cuyo diseño es Cristo mismo para solidificarnos sobre él, es posiblemente también un tipo de ese altar que Dios está pidiendo, donde nosotros seamos edificados cada día y seamos confirmados en la fe y seamos suministrados del poder de Dios en medio de esa administración íntima que le hacemos a Dios y la que recibimos aún por los miembros del cuerpo de Cristo, en los dones y en los ministerios que Dios dio. Entonces mira esto. La palabra dice que nosotros tenemos que restaurar el altar para que esperemos fuego. Tú entiendes que cada vez que el Señor mandó hacer algo para él, por ejemplo, lo que hicieron en el desierto el tabernáculo, Moisés hizo el tabernáculo. Ustedes se acuerdan, siempre a mí me llamó la atención que el tabernáculo, todo el tabernáculo habla de Cristo. Había 4 pilares que hablan de los evangelios de una manera especial, las lonas, luego el lavacro, el lugar santo, el lugar santísimo, todas las columnas de alrededor del tabernáculo, pero había algo que en el resumen de todo tú puedes entender y tomar nota en esta mañana, que es que todo el tabernáculo descansaba sobre bases de plata que se afirmaban en la arena del desierto. Todo el tabernáculo se afirmaba sobre bases de plata que sostenían el tabernáculo del desierto. ¿Sabes lo que significa? La plata en la Biblia habla de redención. Todo lo que tú tienes que edificar en tu vida tiene que ser de la sangre de Cristo para acá. Entonces las cosas pasadas quedaron atrás, la sangre de Cristo ya lo limpió. Todo lo que tú vas a edificar tiene que tener la conciencia de que hubo un altar que te santificó, hubo un altar que te liberó, hubo un altar que te redimió de toda maldición, hubo un altar que te justificó, que te santificó delante del Señor, hubo un altar que te reconcilió con Él. Entonces tú ya no puedes tener pensamientos de condenación, pensamientos de incredulidad, pensamientos de miedo, de culpa, de mezquindad, de desobediencia, de orgullo, porque la sangre de Cristo, si verdaderamente limpió tu conciencia y te salvó, tú ahora tienes que edificar en base a ese perdón, a esa gracia, a esa comunión. Entonces cuando yo tengo una limpia conciencia, no tengo impedimento, no hay tropiezo para correr al altar, para correr a la comunión con Dios, para orar, para adorar, para interceder, para servir al Señor, porque la sangre de Cristo me habilitó y me hizo apto para toda buena obra. ¿Te das cuenta? Entonces la conciencia nuestra tiene que estar basada en una limpieza por la sangre y Dios tiene que revelar por el Espíritu esa justificación que es por fe, esa gracia inmerecida que te habilita para entrar al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro, pero también para ofrecer sacrificios voluntarios a Dios, porque estamos capacitados, fuimos hechos aptos por la sangre de Cristo, a fin de que tengamos comunión y no haya tropiezo en nuestra relación con el Padre. Entonces, una de las cosas que son de esta generación son los estorbos, son los tropiezos que nos crean, la manera de nosotros de entender muchas veces los tratos de Dios, o la manera de juzgar las cosas que no entendemos, o la manera de apresurarnos a la hora de pensar con la mente de Cristo, ¿por qué el Señor permite tales procesos? Muchas de las cosas que nos pasan son consecuencias del pecado. Otras son consecuencias de desobediencia. Otras son cosas que vienen por causa de que amamos la justicia. Y otras son ocasiones para que Dios sea glorificado. No todo lo que nos pasa viene del diablo. No todo lo que nos pasa somos nosotros los culpables. No todo lo que nos pasa somos los únicos que lo padecemos. Pedro dice que en todo el mundo nuestros hermanos están pasando las mismas cosas que pasamos nosotros. O sea, ¿sabes cuántos millones de cristianos pasan lo que tú estás pasando hoy? No somos los únicos. Entonces, tenemos que entender el lenguaje de Dios y tenemos que intentar tener comunión con Dios para entender los procesos y para salir aprobado del horno de fuego.
No digo que ninguna prueba al momento sea fácil de recibir o de soportar, pero el apóstol dice que habiendo acabado todo, seamos hallados en alabanza. Entonces, si tú no tienes un altar donde comúnmente, continuamente estás en la comunión con Dios, presentando sacrificio de alabanza, de oración, de intercesión, de adoración, y no digo que estemos postrados todo el día, digo que tengamos esa comunión que no se interrumpe. Cuando Jesús dijo orar sin cesar, ¿quién podría orar sin cesar a la manera que la gente piensa que tiene que orar? Algunos enseñan que hay que meter la cabeza entre las dos piernas, como hizo Elías. Otros piensan que se tienen que tirar y ponerse ceniza en la cabeza y hacer silicio. Alguien me dijo, tenemos que hacer silicio. Otros piensan que eso no es la oración sin cesar. La oración sin cesar es la mantener manos libres, estés haciendo lo que estés haciendo, comunicado con el cielo, con el Señor. Que tus pensamientos sea Él, que tu canción sea Él, que tu motivo de adoración sea Él, que tu inspiración sea Él, que todo lo que hagas lo hagas como para Él. Y eso es mantener una relación íntima con Dios y una fluidez en la comunicación o en la comunión con Dios. Entonces, mira los obstáculos que tenemos en esta generación para no tener altares donde Dios pueda responder con gloria, con fuego. La gente quiere fuego. Cualquiera que empieza a predicar, que empieza en el ministerio, todos queremos fuego. El fuego es real, la unción es real, el poder de Dios es real. Dios respalda con fuego, Dios respalda con gloria la palabra de verdad. Pero ¿por qué no en todo se manifiesta una señal de sobrenaturalidad por el poder de Dios que respalda la palabra, que respalda la oración, que respalda el testimonio? Porque no todo el mundo deja que la unción del Espíritu Santo que está en nosotros nos enseñe. Cuando hablamos de fuego, cuando hablamos de unción, cuando hablamos de poder, no estamos hablando de que esto le pasa solamente a Benijín, o ellos lo supieron aprovechar, lo supieron desarrollar, y muchas de las cosas también son inventadas o son exageradamente hechas. No todo es Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu sabe que no todo es Espíritu Santo. Alguien me hablaba de un pastor contemporáneo de ahora que también hace a veces de profeta y me preguntó, le dije, mire pastor, yo el primer día que lo oí, a mí me tira para atrás, yo qué quiere que le diga, yo no tengo testimonio del Espíritu que lo que dice ese hombre sea profecía. Hay palabras de ciencia que se le llama profecía, hay palabras de sabiduría que se le llama profecía, hay palabras de conocimiento que se le llama profecía, hay buenas intenciones que se le llama profecía, hay versículos bíblicos que se usan para declarar y se le llama profecía. Eso no es profecía. No todo lo que se suelta en carácter profético es profecía. Entonces, el que tiene el Espíritu, y nosotros que somos un ministerio profético, uno puede discernir qué es profecía y qué no es profecía. Como decir que la buena voluntad, ministrando una palabra de Dios, puede ser de tremenda bendición, pero la gente le quiere poner el énfasis o el título para ellos atribuirse un ministerio que no tienen. ¿Dios puede usar a cualquiera de nosotros que somos hijos de Dios para profetizar? Sí, porque el espíritu de la profecía, que es Cristo, está en nosotros. ¿Dios puede usarte a ti para dar una palabra de profecía a la iglesia? Sí, porque la unción está en el Espíritu Santo que está en nosotros y Dios puede tomar a cualquiera del cuerpo de Cristo y unos pueden hablar en lengua, otros pueden profetizar, otros pueden tener cántico nuevo, otros pueden traer discernimiento de lengua, don de lengua, otros pueden traer la revelación de un sueño que alguien tuvo, y todo eso es válido porque eso lo dio y lo repartió el Espíritu Santo en nosotros. Pero eso no me da a mí el crédito de que soy un profeta. Entonces, lo mismo pasa por decir, no, él es cristiano porque él lee la Biblia en la casa. Eso no es ser cristiano. Cristiano es el que tiene el Espíritu de Cristo. Cristiano es el que hace las cosas delante del Padre y para el Padre. No es porque se bautizó un día, no es porque él no está en contra de la iglesia. No. Solamente Dios conoce a los suyos y tienen un sello los de Dios. Dice, conoce al Señor a los que son suyos y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, hijo de Dios es el que se apartó de la iniquidad, que invoca a Dios de veras y que tiembla la palabra. Ese es un hijo de Dios y ese es un cristiano. Entonces hay que llamar las cosas por su nombre, porque hoy nos vamos a confundir en el mundo y vamos a creer que todo es Dios o que todo es diablo y el Señor tiene una manera de diferenciar a los suyos, que es mediante la redención que es en Cristo Jesús y por el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Tú no eres hijo de Dios o yo, porque solamente yo lo digo, sino porque el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Mira, restaurar el altar significa tener conciencia del Dios vivo a quien servimos. Tú nunca vas a tener la prisa, la responsabilidad o la necesidad de restaurar el altar de tu corazón si tú no sabes delante del Dios que estás, si tú no sabes al Dios que sirves, si tú no eres consciente del Dios a quien fuiste reconciliado mediante la fe en la sangre. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que la iglesia sigue orando, sigue cantando, sigue haciendo cosas tradicionalmente, religiosamente, pero ha perdido en el camino muchas veces al Señor y no se ha dado cuenta. Y quiero decirte que cuando la iglesia pierde al Señor en el camino, o pierde la presencia, o pierde el temor, o pierde la conciencia de santidad, no es la iglesia la que se vuelve a Dios, sino Dios el que se vuelve a aparecer a la iglesia. Por ejemplo, un avivamiento. Nosotros oramos por el avivamiento en España, porque España nunca tuvo avivamiento a la manera de Gales, a la manera de otros países que sí lo tuvieron. Pero un avivamiento habla de una resurrección espiritual. Un avivamiento no habla de algo como que Dios está contento en medio de los muertos que habitan la iglesia, no. Entonces, más que un avivamiento, nosotros debemos pedir una restauración del altar personal hacia Dios. ¿Por qué? Porque si yo busco a Dios de corazón y yo me vuelvo a Dios, Dios se volverá a mí. Entonces, el avivamiento es necesario, pero el avivamiento no empieza con Dios haciendo cosas, sino yo atrayendo a Dios por medio de actitudes correctas, ofreciéndome voluntariamente y con alegría en el altar, clamando a Dios por justicia, sintiendo las cosas que Dios necesita que nosotros entendamos y orar esas cosas. Si ustedes miran, por ejemplo, el tiempo de Esdras, tiempo de Nehemías, tiempo de Samuel, tiempo de Moisés, tiempo de Job, tiempo de Daniel, tiempo de Jeremías, son hombres intercesores que trajeron en su generación tremenda gloria de Dios, porque eran intercesores que se postraban, que clamaban. Lot mismo, en una de las epístolas de Pedro, se lo describe como un intercesor. Noé, como un pregonero de justicia. Eran hombres que en su generación hicieron una diferencia. Enoc, estudiábamos el otro día, que Enoc era un profeta en su generación. Abel, un sacerdote. Entonces, cuando Dios encuentra corazones dispuestos, cuando Dios encuentra corazones verdaderamente involucrados en su propósito, ofrecidos voluntariamente para su causa, cuando Dios encuentra corazones que se ponen en la brecha voluntariamente, no para beneficio propio, sino para que el reino y la justicia de Dios se establezca y se edifique y se propague, entonces Dios responde esas oraciones con fuego. Entonces, ¿por qué tenemos que restaurar el altar? Porque nosotros somos los responsables de mantener la comunión. Cuando Dios puso al hombre en el huerto de Edén, le dio la responsabilidad aquí abajo de sojuzgar, de administrar, pero sobre todo él tenía que mantener la comunión con el cielo. Él tenía que ser el mediador entre el cielo y la tierra. El hombre puesto en el huerto era responsable de que todo funcionara conforme al diseño y que en la comunión con el Creador no haya falta de ninguna cosa, no haya ningún caos. Y le dijo, y el día que tú desobedezcas, ciertamente morirás. Y la tierra, la creación, será maldita por causa tuya. Y cuando él desobedeció, porque obedeció a su esposa y desobedecieron los dos, y los dos pecaron, y cayeron de ese estado de gracia, de ese estado de inocencia, a un estado de culpabilidad y de conciencia de pecaminosa, cuando cayeron de la gracia, cuando el hombre se murió, literalmente se degradó en el huerto, se rompió esa comunión, se le cerraron los cielos y se le sacó fuera del Edén. Y oh casualidad que había un arcángel designado por Dios con una espada desenvainada de fuego que estaba para evitar que ellos echen mano del árbol de la vida eterna. Dice que aquel ser viviente blandía la espada encendida en fuego para que ellos no se acercaran a tomar del fruto de aquel árbol, para que al comer de ese árbol no estén en una condición eterna de pecaminosidad, sino que le den lugar al Redentor que había de venir, a Jesucristo, que era el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, ya estaba inmolado en el corazón de Dios para redimir, porque el Señor sabía en su presciencia de que el hombre iba a fallar. Entonces el Señor ya tenía inmolado a Jesús desde antes de la fundación del mundo en su corazón para salvar a los hombres y para redimir toda la creación. Entonces hoy queremos volver nosotros a ese estado de plenitud, queremos extender la mano a ese fruto
de justicia, ya se nos dieron las primicias del Espíritu, ya tenemos el Espíritu Santo, pero para vivir en ese estado de deleite, de esa vida plena que hablábamos ayer, de esa vida abundante que tenemos en Cristo, por la cual Pablo escribió en la epístola a los Colosenses, de que en Cristo tenemos toda la plenitud de la deidad, somos ricos en Él, somos suficientes en Él, estamos saciados, estamos plenos, estamos llenos en Él, estamos completos en Cristo, dice Pablo en Colosenses 2. Ahora el hombre necesita extenderse hacia ese árbol, y hoy no es la palabra que es una espada de fuego blandida en los aires que nos separa, sino la que nos lleva a la plenitud. Es la palabra de vida que viene del cielo al corazón de los entendidos, de los que tienen oídos para oír, corazón para obedecer y ojos para ver la gloria de Dios, que al recibir la palabra nosotros nos extendemos a esa plenitud, a esa gracia, a esa vida. Y eso hace que se restaure la comunión por medio de la palabra, por medio del Espíritu, por medio de un corazón sincero y abierto a Dios. Se restaura la comunión y ahora somos sacerdotes responsables de mantener la presencia y de llevar el conocimiento de Dios como un perfume agradable. Dice la Biblia, el perfume del conocimiento de Cristo, el aroma de Cristo, el aroma de vida. Llevarlo por donde andamos, porque hay un testimonio en nuestro espíritu y hay un espíritu que testifica juntamente con nosotros, que es el Espíritu Santo. Todo esto, hermanos, no se puede negociar y tampoco se puede realizar con religión. Todo esto viene por revelación, viene por disposición de corazón y por una determinación. Vamos a entrar a este año 2026 y mi consejo o mi exhortación o mi sugerencia o mi ánimo hacia ustedes, como para mí mismo, es ordenemos el altar para que este 2026 nos encuentre en un sacerdocio responsable y no negligente, que nos encuentre con un fruto, que nos encuentre con una ofrenda aceptable en el altar y no edificando el reino con sobras. Lamentablemente en la iglesia se edifica con lo que sobra de tiempo, lo que sobra de monedas, lo que sobra de ganas, lo que sobra de talento, lo que sobra de... Entonces, para Dios lo hacemos así porque es para Dios. Es como tirar manteca al techo, ¿no? Lo que queda pegado al techo es de Dios y lo que se cae es mío. Lo hacemos porque es para Dios. Cuando algo es para Dios, debíamos pensarlo 7 veces. Porque cuando Dios envía una palabra a nuestra vida, dice que la ensayó 7 veces acrisolada la palabra de verdad, ajustada, para que cuando te llegue al corazón, a ti te realice, a ti te aproveche. Cuando tú hagas algo para Dios, examínate y examina si lo que estamos haciendo es digno de Dios o es otra cosa. Puede que para ti esté bien. Seguramente que cuando Caín presentó aquella ofrenda que trajo las verduritas del campo, él creía que era lo mejor que trajo. Pero sabe que el Señor pedía vida. Toda ofrenda delante de Dios es una demanda de vida. Nunca está Dios en el negocio de pedir algo que a ti no te cueste vida, porque todo lo que Dios dio es vida. El Espíritu de Cristo es un espíritu vivificante. Alma viviente Adán, el segundo Adán o último Adán, espíritu vivificante. Cuando Dios te da una palabra es para vida. Cuando el Señor nos dio el Espíritu es de vida, el Espíritu de resurrección. Entonces lo que Dios pide tiene que conllevar vida. Si no tiene vida, por eso digo, una transferencia no tiene vida. Un altar donde hay personas que se expresan así. Una canción de memoria donde por de labios honramos, pero nuestro corazón está lejos, no tiene vida. Una cosa que hacemos obligada porque me la mandaron a hacer, pero mi corazón no está en eso, es una ofrenda sin vida. Es un servicio sin vida. Es una cosa que presentamos muerta delante de Dios. ¿Se acuerdan de la antigüedad cuando llevaron el arca donde estaba el Dios aquel que adoraba? Y dice que a la noche quedó ahí el arca de Dios y al otro día vinieron y ese falso Dios que había ahí, a quien adoraba aquel pueblo, había caído, había sucumbido ante el altar, ante el arca donde estaba la presencia de Dios. Todo lo que no tiene vida en sí mismo no se puede sostener delante de Dios. Y cuando aún hacemos cosas en el nombre de Jesús, creyendo que Dios va a bendecir eso, estamos menospreciando el altar. Yo aprendí de un hombre de Dios que si no va a hacer algo con excelencia, con una limpia conciencia y con alegría voluntariamente, no ofrezca nada. No hago nada. Prefiero abstenerme. Muchas veces no he ofrendado porque lo que yo tenía para ofrendar no me parecía digno de una ofrenda a Dios y no lo hice. Me esperé y luego traje una ofrenda.
Dios ve el corazón, Dios no tiene una suma. Pero si en tu conciencia tú sabes que eso no es digno de Dios, no lo hagas. Espérate. Si yo voy a pasar acá adelante y voy a ofrecer algo y no es lo mejor, en el sentido de la mejor alabanza, la mejor, no que seamos músicos de profesión, no. Estoy hablando de presentar que yo sé que estoy haciendo lo mejor que puedo hacer. Si no es así, me abstengo hasta hacerlo con más excelencia. Porque lo de Dios tiene que ser con excelencia, porque Dios nos da siempre lo mejor. Entonces, mira, vamos rápido. Entonces, ¿cuáles son las cosas que hoy están entorpeciendo la obra de Dios? ¿Cuáles son las cosas que están deteniendo el fuego, la gloria en la iglesia? ¿Cuáles son las cosas que hacen que la gente sea mediocre en la iglesia? ¿Cuáles son las cosas que hacen que el liderazgo de la iglesia no sea considerado ni tomado en serio, ni lo que dice, ni lo que hace? No es culpa del mundo, ni es culpa del diablo. Es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad nuestra. ¿Cuál es la situación que los padres no son respetados en su casa, que los cónyuges no se respetan, no se aman? No es responsabilidad del diablo, es responsabilidad de la cultura, de la corriente que dejamos entrar por medio de la televisión, de las redes sociales, del compadrismo que vivimos con personas que nos rodean, el amiguismo. Entonces, como es común, como acá se lleva, ahora es normal que los chicos duerman en la casa de la novia, ahora es normal que los hijos le falten respeto a los padres, ahora es normal que esto era antes, ahora no es así, no. Eso será en tu casa. En la Biblia y en mi casa no es así. Porque yo quiero vivir la diferencia. Yo quiero vivir el orden divino en mi casa. ¿Cómo yo voy a poder casar a un hijo si yo le falto respeto y él me falta respeto? ¿Cómo puedo yo ser el pastor de mis hijos o de mi esposa si yo menosprecio y yo pisoteo el hecho de que, aunque somos familia y vivimos juntos, también son mis hermanos y también son gente que Dios me puso en cuidado? Y yo tengo que velar por ellos. ¿Cómo voy a velar por ellos si soy cómplice? ¿Cómo puedo velar por alguien que estoy viendo el pecado y no digo nada? Me callo para no pelear, entre comillas. Me estoy peleado con Dios, pero bueno, para no pelear no digo nada. Ellos ya son grandes, ellos sabrán. Mira, el problema lo tienes tú, no lo tienen ellos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no le hace, es pecado. Pero yo tengo que ser limpio de la sangre de todos. Y la primera sangre que tengo que ser librado es la propia mía, porque Dios me va a pedir cuenta a mí. Y Dios te va a pedir cuenta a ti. Y muchas de las cosas que nos pasan es porque nosotros hemos sido permisivos. Nosotros hemos sido fríos, tibios. Hemos estado en dos mentalidades continuamente. Hemos estado en dos discursos. Entonces nuestra palabra no tiene credibilidad. Nuestro consejo no tiene peso. Y menos cuando nosotros damos una dirección. ¿Quién nos va a tener en cuenta si nosotros mismos somos una veleta? Dios necesita gente de carácter y el altar tiene que ver con determinación y fidelidad. Hay que corregir el corazón para poder traer una mejor ofrenda al Señor y para que el Señor nos pueda tomar en serio como una generación que va a trastornar el mundo y va a ser de inspiración para esta propia generación y aún va a dejar un legado para las próximas generaciones. Que tus nietos se acuerden de ti, que tus bisnietos sepan en tu genealogía de que hubo gente de fe, que hubo gente de pacto, que hubo gente santa, que hubo gente veraz, que hubo gente que amó la justicia y que cuando oren a Dios sepan que la Biblia dice que por 1000 generaciones será bendita la generación de los justos. Tú le estás abriendo un camino nuevo y vivo. Cristo lo abrió en su cuerpo, pero ahora nosotros que encarnamos la palabra le abrimos campo también a lo que sale de nuestro lomo. Todo esto es una responsabilidad muy grande, ¿eh? Todo esto es un desafío muy grande, pero si no restauramos el altar, no podemos esperar ver el fuego de Dios en nuestra familia y en nuestra generación. El altar siempre fue un lugar de encuentro, de entrega y de fuego. No eres un adorno espiritual del altar. El altar es un punto donde nosotros nos conectamos con la gloria de Dios y donde Dios también se conecta por medio nuestro con la humanidad y con la creación. Nosotros somos aquello que dice la creación misma está esperando, la manifestación de los hijos de Dios. ¿En qué se tienen que manifestar los hijos de Dios? No con pancartas, somos cristianos, somos la iglesia y nos pronunciamos en la calle como se pronuncia el LGTB. No se trata de hacerle un reclamo al mundo de lo que somos. A mí el diablo ni el mundo me tiene que devolver nada. Entonces no tengo que ir afuera a pelearme con nadie para que me reconozca. ¿Sabe cuándo el mundo y el diablo te va a reconocer? Cuando Dios te conozca. Cuando Dios te conoce y cuando Dios mira desde su trono y te diferencia entre el espíritu del mundo
y te reconoce como en el Espíritu de Cristo, tú no necesitas una pancarta, tú no necesitas ir a pelearte con nadie ahí afuera, ir a manifestarte como iglesia, porque en el mundo espiritual te reconocen porque tienes un espíritu diferente. Te reconocen porque hay un espíritu diferente. A veces llegamos a un lugar y la gente se endemonia sola, porque el diablo sabe, huele cuando hay algo que lo va a poner en fuga, cuando hay algo que lo amenaza. Porque tú tienes el Espíritu Santo. Entonces tú no tienes que discutir con carne y sangre, ni imponerte, porque el espíritu del mundo dice que no te reconoce porque no eres de él. Si el espíritu del mundo no me reconoce, yo estoy contento. El problema tendría si el espíritu del mundo me reconoce como parte suya. Jesús dijo que nos iban a aborrecer porque no somos del mundo. Entonces tú no te extrañes que la gente te aborrezca, que la gente no te quiera, no quiera comunión contigo, no quiera amistad contigo, porque yo tampoco quiero amistad con determinada gente en ese estado espiritual. Entonces, hay una diferencia entre el que le sirve y no le sirve. Hay una diferencia entre el que le honra y no le honra. Hay una diferencia entre el que le ama y no le ama. Hay una diferencia entre el que se limpia y no se limpia. Hay una diferencia. Pero también habrá persecución por causa de la justicia. De todas formas, restaura el altar. Mira, el altar no era un adorno. Cuando el altar se descuidaba, el pueblo se desordenaba. Por eso Elías, en 1 de Reyes 18:30, no empezó llamando el fuego, sino que empezó restaurando el altar. Hoy el altar no está roto por la idolatría visible en muchos casos, sino por la distracción constante. Las redes sociales, el espíritu del mundo, la filosofía de este siglo, las amistades incorrectas, las alianzas nocivas, las conversaciones necias, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, los hábitos de los santos. Hay muchas cosas que te son estorbo y te los permites y me los permito porque lo veo común. Pero no son común para el cielo, son común para ti o para el mundo, pero no para arriba. Para la vida del reino no es común. ¿Sabes? Cuando nosotros hacíamos los viajes de intercesión profética por diferentes lugares, llegábamos siempre a la casa de hermanos, que algunos participaban con nosotros, otros nos hospedaban solamente, eran contactos que teníamos por diferentes regiones. Lo lindo de esos viajes, ¿sabes lo que era? Encontrarte con gente del Espíritu, que todo lo que emanaban era Dios. Todo era Dios. Desde compartir el desayuno, desde orar, desde el testimonio, desde palabras, desde orar, desde el amor, gente que no te conocía, gente que no sabía nada de ti, pero por causa de Cristo y por el Cristo que tú servías te recibían como a Cristo mismo. ¿Tú sabes lo que significa eso? A veces no somos conscientes de lo que tenemos dentro. A veces no somos conscientes de lo que podemos llegar a bendecir a las personas que vienen en el nombre del Señor, porque no tenemos oportunidad. Y otras veces no lo vemos necesario, porque nos acomodamos o nos acostumbramos a vernos las caras, pero estamos haciéndolo mal porque no estamos demandando del Espíritu de Jesús de esa persona. No estamos apelando al Espíritu de Cristo en las personas. Entonces después nos ofendemos rápido, nos separamos, nos desilusionamos con hermanos, porque nosotros tampoco hemos estado a la altura de recibirnos en el Señor y de poder expresar mutuamente amor y de tenernos en cuenta para la edificación mutua. Entonces, si tú no tienes ese concepto de tu hermano, ¿de qué vas a hablar? ¿De dónde eres tú? De Colombia. Ah, la arepa. ¿Y tú? Y bueno, y estamos bajando el precio, estamos quitándole el valor a las cosas eternas, la importancia, estamos desaprovechando momentos de oro que tenemos en la comunión, porque nos enfocamos en las cosas temporales y no en las cosas eternas con peso de gloria. Entonces tú puedes estar aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo para edificación, o tú puedes estar pisoteando la gracia que te es dada por medio de personas que te rodean o que te van a alcanzar porque son enviadas de Dios para edificación de tu vida. Entonces mira, cuando nosotros empezamos a desconectarnos del propósito, empezamos a desenfocarnos del llamado, cuando empezamos a ignorar la voluntad de Dios, la perfecta y agradable voluntad de Dios, empezamos a encontrar que el Evangelio es un peso más que una bendición. ¿Cuánta gente tú conoces que el Evangelio no le aprovecha? ¿Por qué no aprovecha el Evangelio cuando el Evangelio es poder de Dios? Porque no es que haya muchos evangelios, hay uno, pero la gente pervierte el Evangelio conforme a su apetito y a su cosmovisión. Entonces, había un pastor hace muchos años que acá en la zona decía que el Evangelio es como un elefante rodeado de ciegos.
Entonces iban caminando los ciegos y se tropezaban con el elefante. Y uno se agarraba así, agarraba la cola del elefante. Y el otro iba caminando así y se golpeaba la cabeza con la trompa del elefante. Entonces el que se abrazó de la cola y el otro que se abrazó de la trompa, cada uno tenía su evangelio. Pero el evangelio es el mismo, lo que pasa es que cada uno como lo encaja es, como lo expresa. ¿Qué es para ti el evangelio? ¿Es un lugar de reunión? ¿Es una esperanza vana? ¿Qué es el evangelio? El evangelio para mí es poder de Dios, es su cultura de reino y es la manera de expresar lo que soy en esencia en Cristo Jesús. ¿Qué es para ti el evangelio? ¿Cómo entiendes modelar cristianismo en esta generación, sino en el concepto y en la experiencia que tú tienes con Cristo? Entonces, yo hoy podía darte aquí 1000 discursos, pero quiero llamar en el nombre de Jesús al entendimiento de que ordenemos el altar, que restauremos el altar. Si en algún área del altar en tu corazón está caído, es tiempo de restaurarlo, para que comencemos este año con todas las pilas, con toda la unción, con toda la gracia y con toda la perspectiva de ver la gloria de Dios, porque Dios tiene gloria para desatar sobre cada uno de nosotros. El evangelio no consiste en palabrería, consiste en poder. Y este poder actúa en los que creemos. Y cuando en la medida que creemos correctamente, vamos perfeccionando nuestra fe, ajustándonos a la palabra que declara la voluntad, la gloria y la excelencia de Cristo en su totalidad. Cuanto más ajusto yo mi visión al autor y al propósito, más me aprovecha el evangelio, que no solamente creo, sino que vivo. Entonces, según el lente con que nosotros vemos, es la calidad de vida que vamos a tener. Muchos conocían, en Hechos capítulo 19, muchos conocían a Jesús de oídas. Estaban por allá unos predicando el evangelio del bautismo de Juan. ¿Ustedes qué creyeron? No, nosotros creímos el bautismo de Juan. Y le dijeron, bueno, pero Juan bautizó en agua, pero viene uno que bautizó en fuego. Nosotros ni sabíamos que había Espíritu Santo. ¿Y en qué creyeron? En el bautismo de Juan. Bueno, ven, oraron, Pablo puso las manos, dice, y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Ellos no estaban creyendo en Dios? Ellos no estaban en el evangelio correcto, estaban en una parte, estaban en la cola del elefante, no estaban en el elefante completo. Tenían que darle la vuelta todavía. Y muchos están así, en una parte del evangelio que es verdadero, que honestamente están creyendo, que están teniendo la palabra implantada en una medida, pero que hay mucho más y lo tienen que conocer. Y sabes que a Dios no lo vamos a conocer leyendo solamente. A Dios no lo vamos a conocer escuchando a otros que lo conocieron, sino que a Dios lo vamos a conocer en espíritu y en verdad, en primera persona, cuando tengamos el altar ordenado, donde Él puede pronunciarse, Él puede hablarnos, Él puede revelarse a nuestra vida. Entonces, muchas veces no está Dios revelándose a alguien porque ese alguien no está en la disposición y en la posición de oír y ver al Señor, que es real y que se manifiesta en primera persona a aquellos que lo buscan. Porque el Señor le sale al encuentro a aquellos que con alegría están detrás de la justicia. Entonces, si tú estás detrás de lo justo, de lo puro, de lo bueno, de lo honesto, de lo verdadero, el Señor se te va a revelar en una medida mayor cada vez, porque Dios está amando eso. Dios no está en el negocio de demostrarles poder y revelaciones y darle sabiduría a gente necia, a gente con corazones torcidos, que usen eso como un mono que usa una escopeta, no. Dios está en el negocio de revelarse a gente santa, piadosa, y darle más poder a fin de que lleven más fruto. Ya voy a terminar, mira. Jesús fue muy claro. Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Esto lo podemos traer para la sanidad del cuerpo, como también para la sanidad del corazón, como también para la sanidad de las relaciones, como también para la restauración de una iglesia, porque la iglesia es cuerpo. La lámpara, la perspectiva de luz, de entendimiento, de sabiduría que tú puedes tener es como tú te enfocas, como tú ves, como tú te dispones a recibir de aquello que Dios te quiere mostrar y manifestar. Entonces Jesús dijo en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está enfocado, todo el cuerpo tendrá luz. Imagínate un pastor que no está enfocado en las cosas del Espíritu, ¿no? Por más que tenga sentado acá al profeta Jeremías y tenga por allá a la profeta Hulda y tenga sentado por allá al apóstol Pedro, si el que es cabeza y responsable de traer luz
está en otra perspectiva, está en otra comisión, en otro negocio, es muy difícil que la iglesia sea alumbrada y crezca. No importa el número, importa la calidad de espíritu que vamos a edificar. ¿Dónde estamos poniendo nosotros nuestra confianza, nuestra mirada, nuestra atención? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de abajo? Nosotros somos de arriba, como Cristo es de arriba. Todo el cuerpo tendrá luz si el ojo está enfocado en la luz. Dice, pero si el ojo está dividido, está desviado porque está entretenido, está estorbado de ver lo que conviene, está negociando cosas por las que se siente atraído del mundo. Entonces, mira, si nosotros negociamos las cosas que deben ser prioridad, si nosotros cedemos a la tentación del entretenimiento y desenfoque que el diablo nos ofrece, vamos a desviar la mirada, y si desviamos la mirada, es tan peligroso como alguien que va conduciendo a 120, 140, con tráfico fluido, y se entretiene con el móvil, o se pone a jugar con los chicos que están sentados detrás. Vas a chocar. Y cada vez que nosotros sacamos la mirada del Señor, cada vez que sacamos la mirada del propósito, del llamado, nos chocamos con cosas que nos preguntamos por qué. Pero si tú verdaderamente te examinas, te vas a dar cuenta que muchas cosas que nos pasaron por distraernos, por desenfocarnos, por enredarnos en los negocios de la vida, por salir del propósito, por desanimarnos en el camino, por entretenernos y dejarnos estorbar. Muchas veces es nuestra responsabilidad lo que nos pasa. Pero si el ojo está dividido, todo el interior se llena de oscuridad. Todo el interior se llena de oscuridad si el ojo está desviado. Mira, y una de las cosas que hace el enemigo es que nosotros no miremos lo bueno sino lo malo. Miramos lo malo. Ustedes quizá hicieron un resumen de su vida este año, estamos llegando a fin de año, cómo no ha sido, pero nos enfocamos en lo malo que nos pasó. Pero nos tenemos que enfocar en lo bueno, como se dio testimonio. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en lo bueno, vamos a poder desde lo bueno mejorar lo malo. Pero si tú te enfocas en lo malo, aún lo bueno que Dios tiene para ti, tú no lo vas a ver posible porque estás cegado por lo malo que te pasa. Cuando ustedes leen las 7 exhortaciones de Jesús a las 7 iglesias de Apocalipsis, ustedes ven que primero el Señor comienza a reconocer, a describir las virtudes de cada iglesia. Pero tengo estas pocas cosas contra ti. Pero primero le dijo lo bueno, primero le dijo las virtudes, primero le reconoció el trabajo, el esfuerzo, la perseverancia, el sacrificio, el fruto, y después le mandó a limpiarse de las cosas que le estaban estorbando, que los estaban desenfocando para no llevar más fruto. Entonces, Dios quiera que nosotros podamos ser entendidos de poder enfocarnos en lo bueno. Voy terminando. Mira, todo el interior se llena de oscuridad. El enfoque no es un detalle menor, es una puerta espiritual. Lo que gobierna tu atención termina gobernando tu vida. Donde tienes el ojo está tu corazón, donde está tu corazón, como decía ayer Iván, tú sabes dónde está tu corazón porque cuando tienes oportunidad de glorificar a Dios, no lo haces. Cuando tienes oportunidad de escoger hacer partícipe a Dios, no lo haces quizás. Entonces ahí sabes. Cuando tienes oportunidad y lo haces, sabes dónde está tu corazón. Cuando tienes oportunidad y no lo haces, sabes dónde está tu corazón. En los días de mayor gloria en tu vida, ¿a quiénes quieres tener al lado tuyo? En los días de tu éxito, de tu victoria, de tu alegría, ¿a quién echas de menos para compartir y celebrar esa situación? Por eso a mí me gusta siempre estar con mis seres queridos en mi mesa, porque es el momento de expresar amor, es el momento de reconocer, es el momento de alegrarme con aquellos que también me traen alegría al corazón el tenerlos cerca mío. Muchas veces he tenido cosas que Dios me ha bendecido, por ejemplo cuando compramos nuestra casa en el año 2005, que fue un milagro, y yo en el sueño tuve el sueño de salir corriendo y decírselo a mi familia en Argentina, y en el sueño corría para ir a decírselo, y cuando me desperté y me acordé que estaba en España, casi me pongo a llorar, porque no tenía con quién compartir esa alegría, al modo de que tenía mi corazón compartido. Cuando nació Priscila, quería haber compartido con alguien y ya no estaba. Cuando nos surgieron de pastores, cuando hemos vivido cosas aquí extraordinarias, ahora que se casó mi hijo, me hubiese gustado que hubiese estado mi pastor vivo, que hubiese estado mi padre, que hubiese conocido a Evelyn.
Y son cosas que sabemos que por procesos y por etapas son cosas que se van quemando, pero aún así nos hubiese gustado compartir con personas que amamos. ¿Sabes que Dios todo lo que es y todo lo que tiene nos lo compartió y nos lo impartió en el Hijo? Y para que nosotros lo aprovechemos, nos dio el Espíritu Santo que tomaría de lo del Hijo y nos lo daría a saber. ¿Qué es lo que tú te falta? ¿Qué es lo que tú disfrutes y no tienes? Cuando tienes al Hijo, tienes al Espíritu Santo y tienes al Creador por Padre. ¿Qué me puede proponer Satanás? Como se lo propuso a Jesús en Lucas 4, cuando le vino con un montón de propuestas y Jesús le habló por la Escritura, porque él estaba observando la voluntad de Dios, no estaba prestando atención a lo que el diablo le traía como tentación. A lo que nosotros renunciamos es a lo que le quitamos el ojo. Hay cosas en nuestro corazón que le tenemos que quitar el ojo. Si tú te quedas mirando los defectos, si tú te quedas mirando los imposibles, si tú te quedas mirando lo que es distractivo, si tú te quedas mirando lo que es nocivo para tu vida, nunca vas a estar libre y sano para aspirar a lo mejor. Pero si tú te desenfocas de eso y se lo entregas al Señor en esta mañana y dices, Señor, yo soy consciente de mi debilidad, yo soy consciente de mi pecado, yo soy consciente de mi carnalidad, yo soy consciente de esto que me estorba, la gracia, pero aún así yo renuncio, porque yo creo que por la sangre de Cristo todo esto ya fue consumado, yo ya fui perdonado, ya fui redimido, ya la maldición se rompió en mi vida, porque Cristo pagó el precio por mí. La sangre de Cristo expió la culpa, quitó el pecado en medio, ya no hay conciencia de pecado de Dios hacia nosotros. Aunque somos pecadores, el Señor ya no se acuerda de nuestros pecados, ya los sepultó en el fondo del mar. El Señor deshizo como neblina nuestras rebeliones, el Señor cambió nuestro lamento en baile, el Señor quitó lo propio y nos vistió de justicia. El Señor no se acuerda más ya de las cosas pasadas, todas las hace nuevas. El Señor nos invita en Isaías capítulo 1 y dice, venid luego y estemos a cuenta. Habla tú para justificarte, porque yo quiero escuchar cómo tú te declaras justo y libre, porque yo estoy dispuesto a perdonar. Entonces, el acto profético que hacemos esta mañana es renunciar a aquellas cosas que en este año hemos luchado en nuestro corazón y no hemos podido vencer. No hemos podido librarnos del todo de pensamientos, de hábitos, de actitudes, de reacciones, de sentimientos de amargura, de ofensas. Entonces, le sugerí que lo escribamos, que lo pongamos en un papel, porque tú tienes que ser consciente y voluntariamente expresar aquellas cosas que te son un tropiezo. Tú tienes que declarar delante de Dios y reconocer lo que te estorba ante Él, la comunión. Esto parece una tontería quizá para alguien, pero a mí esto me ayudó. Esto me dio a mí libertad, me dio sanidad, me dio seguridad en Dios. De que si yo enfrento los gigantes, que si yo confronto esas serpientes y escorpiones que se levantan en mi corazón, las cuales Dios me dio poder y autoridad para pisotearlas, entonces yo voy a tener victoria sobre los apetitos de mi carne. Voy a tener victoria sobre los residuos de las ofensas, de los malos pensamientos, de la memoria de las amarguras que me causaron. Yo me voy a despojar de toda maldición, de todo lo que es tropiezo, y voy a quedar limpio y libre para tener un altar vigente, un altar donde Dios le apetezca descender y responder con gloria a mi oración, a mi sacrificio y a mi alabanza. ¿Por qué? Porque no habrá nada que me separe con Dios. Si bien la sangre de Cristo nos reconcilió y nos abre camino al Padre, hay estorbos en nuestro corazón y en nuestra conciencia muchas veces para que no hagamos lo que sabemos o entendemos que tenemos que hacer. La Biblia dice, si tú tienes problemas con tu hermano, deja la ofrenda a un costado, reconcíliate. A veces no nos podemos reconciliar, no porque no queramos, sino porque la otra persona no tiene el mismo entendimiento. Y entonces tenemos que orar, entregarle eso al Señor, pero tenemos que hacer algo y dar un paso también en nombre de esa persona. Entonces, Señor, yo sé que esta persona no entiende, no tiene, pero yo soy responsable porque yo veo, esa persona no ve. Quizás esa persona no tiene la fuerza para perdonar, pero yo perdono y te pido que la perdones, que le ayudes a una conversión en su corazón para que sea restaurada. Sacarme del corazón pensamientos con personas que me ofendieron y que por años llevo en memoria las ofensas. Y si bien no le tengo odio, todavía me molesta cuando me nombran a esa persona,
o tengo que pronunciar a esa persona, o le tengo que dar crédito de algo bueno que hizo esa persona, pero como estoy ofendido o estoy herido o tengo memoria de haber pasado mal con esa persona, ya la evito, la descarto. No quiero hacer memoria de nada que tenga que ver con esa persona, porque esa persona me representa a mí un mal pasar, un mal tiempo. Hermano, esto es lo que nos conviene a nosotros. Estamos en un quirófano espiritual esta mañana. Esto es lo que nosotros necesitamos entender. Que tú tienes que limpiar el altar de tu corazón. Tenemos que tener una limpia conciencia para acercarnos al Señor. Sin pensamientos de prejuicio, sin pensamientos que nos dividan la mente, que nos hagan dudar de su amor. Y aunque estamos pasando momentos difíciles y duros quizás, pero que ninguna cosa pasajera, temporal, circunstancial, te separe del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, expresado.